Capítulo 6, libro de Jueces. Vamos a leer los primeros 10 versos. Gloria a Dios. Quiero meditar esta noche bajo el tema alejados de Dios. Alejados de Dios. Jueces capítulo 6, verso 1. Dice la palabra: para la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, y cavernas, y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grandes multitudes como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero no habéis obedecido a mi voz. Amén. Amén. Tome su asiento, queridos hermanos, por favor, esta noche. Alejados de Dios. Esta sería, hermanos, el tema en el cual va a rondar la enseñanza de esta noche. El tiempo ha avanzado un poco, pero yo creo que tenemos tiempo para poder, hermanos, completar lo que es la voluntad del Señor al respecto de la palabra. Alejados de Dios. Esto es muy importante que nosotros podamos reconocerle. Alejado es lo opuesto a estar cerca. Alejado, hermanos, es estar completamente distante y absortos y ajenos. Esto es estar alejados. Cuando muchas veces, hermanos, nosotros nos acordamos de nuestros familiares, de nuestras amistades que quedaron allá en nuestros países, y los sentimos tan lejos, a pesar de que en el pensamiento pueden estar tan cerca. En los momentos de necesidades, tanto de ellos como de nosotros, no podemos hacer mucho. No tenemos a veces las capacidades, hermanos, para poder ayudarles, ni ellos para poder ayudarnos a nosotros, porque están lejos, están distantes de nosotros. Al igual la iglesia, al igual el hombre, hermanos, sin Dios, cuando está lejos de Dios, no hay posibilidad de que la mano valerosa y misericordiosa de Dios pueda reposar sobre ellos en ayuda, en sustento, en fortaleza y en guianza. Es muy difícil. Ya el Señor Jesucristo lo expresó claramente, y Él llama a todo hombre, hermanos, aún a los pecadores, a acercarse al Señor. Y Él dice: venid a mí, venid a mí. Los que están en diferentes posiciones, los que están distantes, Él llama a los lejanos, Él llama a los que están cerca a permanecer cerca del Señor. Y Él lo dice en San Juan capítulo 15, que separados de Él, alejados de Él, apartados de Él, el hombre no puede hacer nada. El hombre no puede prevalecer. El hombre no puede sostenerse. Y muchas veces, a pesar de que nosotros estamos en lugares como estos, nuestros corazones, nuestras almas, nuestros espíritus están distantes de Dios, están distantes de su presencia, están distantes de su esencia, están distantes, hermanos, del consejo,
Porque al igual que el pueblo de Israel, del cual nosotros hablamos ahora, nos damos cuenta, hermanos, de que hay enemigos que nos separan del Señor, que nos quieren alejar de Dios. Y esos enemigos muchas veces no son externos, sino que están dentro de nosotros, están en nuestros corazones, están en nuestros pensamientos, están en nuestros razonamientos. Y por más que nosotros pretendamos mantenernos y conservar la cercanía con Dios, estos enemigos nos alejan de Dios cada vez más, nos separan del Señor cada vez más, y no podemos recibir lo que Dios quiere que nosotros recibamos. La Biblia dice que estas cosas nos estorban para que nosotros hagamos lo que queremos hacer. La palabra lo declara como pecado. Todo lo que nos separa de Dios es pecado, es pecaminoso, y Dios quiere mantener una cercanía con nosotros. Hay iglesias en la palabra de Dios o en la escritura que se mencionan, pueblos que se mencionan, provincias, hombres y mujeres que se mencionan, los cuales pretendían o creían estar tan cerca de Dios cuando estaban más distantes de Dios. Habían, hermanos, establecido grandes distancias de diferencias. Habían grandes abismos que les impedían el acercarse a Dios y el Dios poder acercarse a ellos. Y a nosotros lo vemos cuáles son estas razones. Por ejemplo, el Señor habló a un hombre rico, hermanos, cuando éste clama y le dice que era necesario que aquel que había vivido necesitado a la puerta de su casa ahora descendiera y mojase su dedo en agua para que refrescase su lengua. El Señor le dice: hay una tremenda cima que nos separa, hay una distancia exuberante que no puede reducirse para poder un día ni en toda la eternidad llegar a donde se encuentra el hombre necesitado. ¿Sabe por qué? Esa cima, hermanos, que separa al hombre de Dios es el pecado, es la rebeldía, es la indiferencia. Entonces, cuando el hombre a veces piensa estar cerca de Dios, es cuando está más lejos. Ahora Dios se encuentra hablando a este pueblo y le menciona el alejamiento que ellos mismos habían establecido. Ellos habían puesto límites a la cercanía con Dios. Dios no podía traspasar esos límites porque es un caballero, porque es un ser respetuoso. Pero cuando el hombre de Dios quita esas espinas, cuando el hombre de Dios quita esos alambres de púa, cuando el hombre de Dios quita esas barreras, Dios tiene facilidad para poder entrar. Cristo espera que el corazón del hombre se abra en necesidad para Él poder sanarlo, para Él poder restaurarlo, para Él poder fortalecerlo, para Él poder levantarlo, para darle gozo, para darle felicidad, para darle la paz, una paz que sobrepasa el entendimiento de todo razonamiento humano. Pero el corazón del hombre no puede experimentar esa paz, porque la paz que el Señor Jesucristo da tiene que radicar en un corazón sencillo, en un corazón dependiente de Dios, en un corazón que le estima a Él, en un corazón que reconoce necesidad de Él, en un corazón que nos reconoce a Él como el único medio que puede darle esa paz. Lo demás es una felicidad ficticia, es algo solamente efímero y pasajero, pero la paz y el gozo que el Espíritu quiere darnos a nosotros es algo que tiene que permanecer. Por eso es que nosotros vemos aún en los cánticos como cantaban los hermanos: el gozo, el gozo, gozo es el que yo he querido y es el que Dios me ha dado. Este es el gozo que no me puede quitar el mundo, porque no pertenece al mundo. Si mi gozo perteneciera al mundo, el mundo me lo arrebatara. Porque si mi gozo dependiera de la droga, si mi gozo dependiera del alcohol, dependiera de los pecados, del adulterio, de las fornicaciones, el mundo me los puede arrebatar otra vez, hermanos, y dejarme sin ellos. Pero el gozo que yo tengo, el mundo no lo conoce y no me lo puede quitar, porque es un gozo que viene solamente del Señor. Al yo estar cerca de Dios, yo experimento este gozo, yo experimento las gracias del cielo derramadas sobre mi corazón. Bendigo el nombre de Cristo para siempre. Aleluya. En esta ocasión nos damos cuenta nosotros de que el pueblo de Israel, hermanos, ha entrado ya a la tierra prometida. Una tierra que Dios les dijo que iba a fluir leche y que iba a fluir la miel. En esa misma tierra,
está muriendo, hermanos, aquel libertador, aquel general, aquel guiador conocido como Josué, quien al final de su carrera no pudo dejar a nadie que estuviese al frente del pueblo. No había nadie preparado, no había nadie dispuesto, no había nadie capacitado. Por consiguiente, entre medio del pueblo habían problemas, habían divisiones entre las tribus de Israel. Y además de todo esto, hermanos, había corrupción del culto a Dios, aquel Dios que les había liberado de Egipto, aquel Dios que les había libertado de la idolatría de los pueblos que les rodeaban y que se habían infiltrado entre medio de ellos. Ahora Dios, hermanos, les había libertado de todo esto, pero no había nadie que les guiase. En toda dirección que el hombre tomaba, siempre encontraban, hermanos, estorbos, siempre encontraban obstáculos, necesitaban siempre un guiador. Por eso es que la palabra del Señor dice que habría un rebaño y habría un pastor. Moisés pastoreó a Israel por el desierto por muchos y largos años. Luego lo hizo Josué, pero estos murieron, y al no haber nadie capacitado, el hombre buscaba la manera para poder tomar su propia dirección, y era difícil. Era muy difícil cuando no hay un medio a través del cual el Espíritu Santo o el Señor puede enviar su palabra para poder dirigir la iglesia, para poder dirigir al hombre. Es difícil que el hombre camine por caminos derechos. La palabra del Señor dice que cuando no hay profecía en medio del pueblo, cuando el Espíritu Santo no habla, cuando el Espíritu Santo no se mueve, cuando la palabra del Señor se ha hermetizado y los hombres hablamos palabras infladas que nacen del corazón del hombre, el pueblo camina, hermanos, en desvarío. El pueblo camina, hermanos, en divagaciones. El pueblo avanza sin dirección. Es necesario que siempre haya un guiador en medio del pueblo. Alabado sea Cristo, porque Él dijo: si yo me voy, no los voy a dejar huérfanos, porque voy a mandar al guiador de la vida, al consolador, al Espíritu Santo, al cual oíste que enviaría del Padre. Él os guiará toda la verdad y a toda justicia, y Él habitará en ustedes y estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Necesitamos en nuestros corazones ese guiador. Muchas veces nosotros pretendemos tener una buena guianza, pero fuera del contexto. Y debido a lo que anterior yo he mencionado, el Señor tuvo que levantar jueces. Hermanos, este tiempo duró desde la muerte de Josué hasta el ministerio del profeta Samuel y al inicio de la monarquía de Saúl, que abarcó un aproximado de 375 años. Los jueces no eran precisamente juzgadores de Israel, más bien estos eran caudillos, estos eran guías que conducían al pueblo a obedecer a Dios. Hermanos, en conquistar y en reconquistar las promesas, destruyendo de esta manera todo argumento que las naciones, hermanos, lanzaban contra ellos y les oprimían. Durante todo este periodo, los jueces habían, hermanos, o de los jueces habían momentos de volverse a Dios, habían momentos de separarse de Dios. Y en este capítulo 6 que nosotros hemos leído, se inicia, hermanos, diciendo que después de 40 años de paz, después de 40 años de bendición de parte de Dios, el pueblo se desvía nuevamente. Y las consecuencias de todo esto lo padecen por 7 años. El último verso del libro que nosotros estamos leyendo nos dice que durante todos esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando el hombre no tiene quien lo dirija, el hombre siempre va a hacer lo que quiere. Sin embargo, bienaventurados somos nosotros, porque nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, no vivimos de acuerdo a nuestros propios preceptos. Nosotros somos dirigidos por el Espíritu Santo, somos dirigidos por la palabra del Señor. No somos ovejas que vagan sin pastor, porque tenemos un pastor, el príncipe de los pastores. La palabra del Señor dice que su nombre es Jehová, el Dios de los ejércitos, quien pastoreó a Israel por todo el desierto y sigue pastoreando a la iglesia hasta introducirla a las moradas celestiales.
moradas que Cristo ha ido a preparar para aquellos que han sido redimidos con sangre preciosa, aquellos que Él compró con su sacrificio en la cruz del Calvario. Son los únicos dignos de poder poblar esa tierra que Cristo ha preparado para nosotros. Tierra que fluye leche y miel que nunca se acaba, leche que nunca se detiene de fluir, porque la presencia del Señor es nuestra leche, es nuestra miel, es nuestra mansa, es nuestra vida, es nuestro sostén por siempre. Bendito sea ese caudillo que nos está dirigiendo a poblar esos lugares hacia allá arriba. Amén. Ahora este libro, hermanos, termina recalcando que durante toda la época de los jueces, los israelitas pasaron por alto las normas establecidas por Dios para ellos, y ellos hicieron lo que era correcto a su propio juicio. Ya lo dice el verso último que mencionaba, hermanos, del último capítulo del libro de los jueces. Cada uno pensaba hacer lo que estaba correcto de acuerdo a su propio juicio. Sin embargo, como lo señala el proverbista, que las opiniones y que los pensamientos humanos son un criterio inadecuado, hermanos, de lo que verdaderamente es bueno. Y él lo dice en el capítulo 14 de Proverbios: hay camino que al hombre le parece que es derecho, pero su final es un camino de muerte. Hay un camino que el hombre piensa que está acercándolo a Dios, pero es un camino que lo está alejando del Señor, lo está separando del Señor. ¿Sabe por qué? Porque en nosotros muchas veces, o en el corazón del hombre, hay prejuicios. Y cuando hay prejuicios en el corazón del hombre, se va separando de Dios. Va obteniendo conocimiento en la Biblia, pero se va separando de Dios. Y la Biblia dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros, para que no pequemos contra Dios, para que no seamos desechados nosotros del Señor. Alabado sea Cristo. Es mejor ser sencillo, es mejor ser humilde, es mejor ser dependiente del Señor, porque en el camino del hombre él piensa que hay rectitud, pero el final es camino de amargura, el final es camino de ajenjo, el final es camino de oscuridad, el final es camino de muerte, el final es camino de crujir de dientes, y ahí no hay quien pueda libertarlo. A su nombre, iglesia. No se olvide que la sabiduría del hombre es un fundamento deficiente para poder determinar lo que es verdadero, lo que es falso, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es digno o lo que es indigno. Sin embargo, la revelación escrita de Dios es la única fuente fiable para determinar la senda derecha de la vida, y es la senda que nos ha mostrado el Señor. Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que el cielo me mostró. En Cristo tengo hoy la salvación de mi alma. En el camino humano lo que encontramos son las semillas de la muerte, pero en el camino del Señor encontramos las semillas de la vida. Cristo dice: andad por mis caminos, andad por mis veredas. El salmista alababa al Señor y reclamaba a Dios y le decía: enséñame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus caminos, porque en el camino y en el andar con Jesucristo hay camino de vida. Repito, separados de mí nada podemos hacer. Alabado sea su nombre. Separados de Dios, separados de Dios, es la vida más triste, la vida más miserable y la vida más raquítica que puede vivir una persona. Disculpen las palabras, pero ¿qué otras palabras puedo usar? Es la vida de más desgracia que el hombre puede vivir, separado de Dios. Cuando el favor de Dios no está sobre la persona, ya escucharon que el hermano decía: tenga o no tenga, yo soy feliz, tengo gozo, porque tiene a Cristo en su corazón. Amén. Porque tiene al Señor, porque tiene la verdad. Pero cuando el hombre está separado de Dios, no tiene estas dichas. No puede levantarse feliz, no puede levantarse con una esperanza, no puede levantarse, hermanos, con la expectativa de un gozo, con un amanecer de gracia, con un resplandor del sol que, a pesar de que quema, él sabe que los rayos de ese sol son los brazos y el amor de Dios que se muestran sobre él, sino que siente que todo le maltrata, siente que todo, hermano, le rodea en torno a la destrucción de su propia vida.
a la destrucción de su propia alma. Su vida es incierta, su caminar es incierto. Y esta era la situación del pueblo de Israel. Ellos habían determinado caminar dentro de sus propios caminos, y aquí hay una gran consecuencia. La palabra del Señor menciona claramente que todos estos enemigos, después de 40 años de reposo tranquilo, donde había gozo, hermanos, bajo la tutoría de esta mujer llamada Débora, vemos nosotros que el pueblo, al morir ella o apartarse de su hermanos, de la alcaldía, esta mujer, vemos nosotros que el pueblo se vuelve cada uno a su lugar. ¿Cuántas veces, hermanos, el hombre no hace esto? ¿Cuántas veces aún la misma iglesia no hace esto? Después de escuchar un buen mensaje que sacude la conciencia, o la iglesia de conciencia que se tiene, hermanos, y del Señor devolverles el entendimiento. ¿Cuántas veces nosotros no nos vamos a sentar a los pies de los Baales, a los pies de los amorreos, a los pies de los jebuseos, a los pies de los madianitas, para revolcarnos donde el enemigo va a maltratarnos? ¿Cuántas veces nosotros no estamos en esta condición como iglesia? Alabado sea Cristo para siempre. Estos son los enemigos que minan el corazón del pueblo, que minan el corazón de la iglesia. Enemigos que van a estorbar en el avance, enemigos que van a estorbar, hermanos, en el establecimiento, porque a pesar de que estos habían entrado a recibir la tierra prometida, no podían disfrutarla. A ellos no les servía el cielo, porque la presencia de Dios no estaba en medio de ellos. El salmista decía: ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti, oh Señor? Porque el cielo para un cristiano, hermano, el cielo sin Cristo no sirve para nada. Lo que nosotros anhelamos no es el cielo, lo que anhelamos es la presencia del Señor, es la vida de Dios al lado nuestro. Bendigo tu nombre, Señor, porque un impío puede morar en el cielo, oiga esto, y a él le va a saber a infierno. Pero un cristiano, si en el infierno está la presencia del Señor, ahí se sentiría feliz. Es lógico que el infierno no estará el Señor, allá irán solamente los que están alejados de Él. Pero el cielo, lo que representa en este caso, es la presencia de Dios. Y no puede haber un cielo vacío de Dios, porque hasta este momento el trono de la realeza de Dios no ha quedado sin rey. Le voy a decir una cosa: hay un Dios todopoderoso, el Dios soberano, el Rey de los reyes, que no se ha movido pero ni un segundo de su trono. Ni un segundo se ha movido de su trono. Entonces, ¿quién vino aquí? Bueno, escudriñen las escrituras. Él no se ha movido de su trono. ¿Me entiende? Hubo un loco por ahí que quiso tomar la posición de él, tomar el lugar de él, y él dijo: voy a establecer mi trono también al lado del trono de Dios. Imagínense, de ahí cuando el Señor vio, hermanos, entendió lo que estaba queriendo hacer, tuvo que desbarrancarlo. El Señor se mantiene en ese lugar, y nosotros tenemos que esforzarnos por poder estar al lado de Él para siempre. Porque el estar separado del Señor, el estar alejado de Dios, no nos va a llevar a nosotros y no nos va a dar absolutamente nada de gozo. A su nombre, iglesia. Hacer de nuestras propias opiniones, en vez de la palabra de Dios, la guía para la vida, hermanos, no es nada más y nada menos que rebeldía contra Dios. Es rebeldía contra Dios cuando nuestras propias opiniones son las que están rigiendo, son las que están gobernando, y no la palabra de Dios. Entonces nos estamos rebelando contra Dios. Y Nehemías escribía esto al respecto, y él lo dice en el capítulo 9: te provocaron a ira, se rebelaron contra ti y echaron tu ley sobre sus espaldas, mas tus misericordias, o tus muchas misericordias, por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente, porque eres Dios misericordioso. A pesar de que el hombre muchas veces se aleja del Señor, Él está todo el tiempo esperando, como el padre del pródigo, para que regrese. Isaías lo dice de esta manera:
todo el día estuve con mis brazos extendidos a un pueblo rebelde para que se volviese a mí, para que se acercase a mí, pero no quisieron acercarse. Por consiguiente, Dios tuvo que usar un medio, usar otro medio, usar otro medio, y usó muchos medios el Señor para acercarlos a ellos. Todos estos eran medios de amor, a pesar de que para ellos eran castigo, para ellos, hermanos, eran juicio, para Dios eran medios de amor para traerlo, pero ellos no lo estaban entendiendo. Desde la mollera hasta la planta de sus pies eran una podrida llaga. Ya no había más a donde caerles el azote, y ellos querían seguir siendo maltratados. Cristo les regaña y les dice: levántense, despiértense de su estupor, levántense de su rebeldía, levántense de sus caprichos. ¿Acaso queréis ser castigados todavía? Escuchen la palabra del Señor, escuchen la reprimenda de Dios, que Dios es un Dios amoroso a su nombre. Nada de lo que Dios hace va a destruirnos, todo lo que Dios hace es para nuestro beneficio. Gloria a Dios. A veces no entendemos cuál es el propósito del Señor. Por la clemencia y la misericordia de Dios, a pesar de abandonarlo, a pesar de alejarnos de Él, el Señor no nos ha consumido. Dios es misericordioso, pero llega el momento. Mire, Dios ha mostrado algunas cosas y ha hablado. Cuando Dios empieza a poner la mano, yo se lo digo, he orado al Señor para que Dios tenga que poner en la luz todas las cosas y traiga de manifiesto todas aquellas cosas. Hay gente que están desesperadísima, ya no aguantan, pero el orgullo no los deja doblegarse. Pero Dios no se va a detener hasta concebir en ellos el deseo de arrepentimiento, de reconocimiento. Por lo tanto, muchas veces el pastor no puede hacer nada. El pastor no puede hacer nada. No puede ir corriendo a levantarle a aquel, porque el Señor no lo va a levantar a su nombre. Gloria a Dios, es así, amén. Tremendo, ¿no? Dice un evangelista, hermanos, de los años pasados, que alguien lo llevó a la casa, hermano, para que orase por un enfermo. Cuando yo lo casa por el enfermo, hermanos, el Señor le dijo: no ores por él, le dijo. No ores por él. Este está en juicio. No ores por él. No oro más. Pastor, ¿qué pasó? No puedo orar. No puedo orar. Está en juicio. Hubo un hombre, escuche esto, hermanos, que se levantó y lanzó una maldición. Una maldición en contra de la iglesia. Varios años más tarde le entró cáncer en su cuerpo. Cáncer en su cuerpo. El hombre, cuando estaba en el lecho de muerte, no podía morirse hasta que llamó al pastor de la iglesia para pedirle perdón. Hasta entonces murió. Mientras no podía morirse, hasta entonces se murió. Alabado sea Jesucristo. ¿Estamos aquí todavía? Es la misericordia del Señor. Alabado sea Dios. Nuestra meditación en esta noche tiene como propósito describir de esta manera la situación del pueblo de Israel cuando se apartaba de la voluntad de Dios y buscaba en otras cosas las satisfacciones y razón de su vida. Esto es lo que queremos analizar nosotros, porque estas cosas, ya lo dijo el apóstol Pablo, están escritas y establecidas como ejemplo para cada uno de nosotros, para que no pequemos de la manera como ellos pecaron. ¿Me entiende? Sin embargo, muchas veces el hombre o la iglesia en este último tiempo no presta atención. ¿Ok? Queremos mencionar, dije yo, describir la vida de Israel. Y por otro lado, mencionar también, hermanos, como la iglesia de hoy, con todo y los recursos que el Señor les ha dado, mayor que los antiguos, nuevamente nosotros buscamos otras cosas, apartándonos de Él, y sufrimos por ende las consecuencias de estar apartados del Señor de los señores. El hombre se aparta de Dios y no se da cuenta cómo. No se da cuenta, hermano, ni cuándo ni cómo, pero se está apartando del Señor. Por eso es que Dios regañó a una de las iglesias, bueno, a muchas iglesias, y les dijo: recuerda por tanto de dónde es que has caído, porque si no voy a venir a ti y voy a quitar el candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. ¿Sabe cuántos ministerios, sabe cuántos ministros y sabe cuántos miembros de iglesia están en esa posición? Están ocupando un asiento en la iglesia,
pero el ángel del Señor está a punto de desocuparlo, de quitar el candelero de su lugar, de borrar el nombre del libro de la vida, que ya está, hermanos, más borroso que un nombre establecido. Bendito sea Cristo por nuestras malas acciones. Cuide, por favor, de no caer y de no perder lo que ya el Señor Jesucristo le ha dado. La Biblia dice que el que soporte hasta el fin, este va a alcanzar la salvación. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te voy a guardar de la hora de la prueba que al venir sobre el mundo entero para probar a todos sus moradores. El Señor va a salvaguardar a su iglesia. Se le fue el gozo, pues. Gloria a Dios. Alabado sea. ¿Usted cree que cuando el doctor está operando, hermano, es para nosotros estar con gozo y riéndonos? No, es para estar tristes. Pues más vale que se entristezca ahora y diga, ay, por lo menos, porque Dios está haciendo algo bueno. Amén. Alabado sea Jesucristo, a su nombre. Gloria a Dios. Amén. Estas son las consecuencias. Número 1, voy a entrar en el mensaje. Gloria a Dios. El pueblo se apartaba de Dios. Dice el verso número 1. Los hijos de Israel, hermanos, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Ahora, durante todo este periodo de calamidad del pueblo de Dios, hermanos, vemos nosotros que se inicia en este capítulo diciendo que posterior a 40 años de paz y de tranquilidad en la nación hebrea, hermanos, bajo la dirección, ya dije, de Débora, nuevamente ellos, el pueblo de Israel, hace lo malo ante los ojos de Dios. Hace lo malo ante los ojos de Dios. Ahora, aquí cabría por lo menos hacer la siguiente pregunta: ¿qué era lo malo a los ojos de Dios? ¿Qué era lo malo que ellos hacían a los ojos de Dios? Porque hay cosas que el hombre, hermano, dice que son buenas, pero que el Señor dice son cosas malas. Y la Biblia dice que el hombre llama a lo bueno malo y a lo malo llama bueno. Entonces, ¿cuáles eran las cosas malas que ellos hacían? Ya dije yo, no te fíes de tu propia opinión. No pienses que lo que estás diciendo y haciendo no es malo delante del Señor. ¿Ok? Y luego vengas diciendo, es que lo dije y lo hice por ignorancia. Cuando lo dijiste delante del ángel de Dios, dice la Biblia. Porque el ángel de Dios te oyó, porque el ángel de Dios te vio. Amén, aleluya. ¿Me entiendes? Gloria a Dios. Entonces dice, no digas lo hice por ignorancia. Entonces, ¿cuáles eran estas cosas malas, hermanos, de lo que ellos estaban alejando a Dios? O de que ellos estaban alejando del Señor. ¿Qué era lo malo a los ojos de Dios? Pregúntese por favor un poco al escudriñar la palabra del Señor después de la ley, y específicamente en el Nuevo Testamento, cuando es un tiempo de gracia, usted se va a dar cuenta de lo que es malo. Usted va a saber cuando la palabra del Señor llama a algo malo, y Él dice, en estas cosas dice, ni tan siquiera te metas, ni tan siquiera lo pienses, porque aquí es donde viven los hijos de desobediencia. Pero nosotros ya hemos salido de estas condiciones. La Biblia dice que nosotros somos regidos ahora por el Espíritu, que nos dirige a toda verdad y a toda justicia. Cuando nosotros estamos en el Espíritu se manifiestan las obras de la carne. Ahí entendemos cuáles son las cosas malas a los ojos de Dios. La Biblia lo menciona y ustedes conocen una lista vasta, lo cual al final de la lista el apóstol Pablo establece en su escrito y dice, y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, que los que las practican no heredarán el reino de los cielos. Cosas semejantes. Estamos hablando de que hay como 16, 17, hermanos, maneras donde él menciona que es pecado delante de Dios, pero dice, hay otras muchas más. Hay miles más de estas que son semejantes a ella, que no menciona el apóstol ahí, pero nosotros, como tenemos el entendimiento, hermanos, abierto al Espíritu, podemos entenderla. Pero cuando el hombre tiene el entendimiento embotado a la palabra y al Espíritu del Señor, no puede reconocer cuál es la voluntad de Dios y qué no es la voluntad del Señor para subir a su nombre. La Biblia nos manda a nosotros a regirnos solamente por lo que ya el Señor ha establecido. A su nombre, iglesia. Ahora, nosotros sabemos de antemano que en el Sinaí el Señor ya había dado leyes, había dado reglas, había dado decretos, había dado mandamientos, hermanos, y estatutos, que eran los que reflejaban la voluntad de Dios para
ya el pueblo que debía ser santo, un pueblo que debía ser apartado, ya estaba establecido en la palabra del Señor. Ahora, cuando nosotros hacemos la pregunta, ¿qué era lo malo ante los ojos de Dios?, entonces nos vamos a dar cuenta qué es lo que estaba ocurriendo. Pero además de estas leyes que reflejaban el carácter de Dios, y uno de esos aspectos es que el Dios de Israel es celoso, y exclusivamente celoso, es decir, que nadie debe ocupar el primer lugar en los aspectos del corazón de quien o de quienes lo están recibiendo como su protector o como su libertador. Asimismo, sus palabras deben de ser tomadas como la última palabra en cualquier asunto de la vida del hombre. Nosotros nos regimos desde el alfa hasta la omega, dentro de lo que es la palabra y la voluntad del Señor. A su nombre. En nuestro corazón es Dios quien gobierna. En nuestra vida es Dios quien nos dirige. A su nombre. Ahora, ¿estamos nosotros viviendo en esa condición o no estamos viviendo en esa condición? Porque en este caso, si hay enemigos como los madianitas y los hijos del oriente que vienen para perturbarnos a nosotros, vamos a saber cuál es la razón. ¿Por qué está viniendo el conflicto? ¿Por qué viene la tragedia? ¿Por qué viene la desgracia? ¿Por qué viene la miseria? ¿Por qué viene la escasez? ¿Por qué viene la enfermedad? ¿Por qué vienen los divorcios? ¿Por qué viene la rebeldía? Vamos a darnos cuenta. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Denle un aplauso, por favor, a su nombre. Ahora, este pueblo, ante la falta de un compromiso y de fidelidad ante un Dios con estas características, hermanos, este pueblo se va en pos de otros dioses. Se va en pos de otros dioses. Los dioses de los madianitas, los dioses de los amorreos, los dioses de los heteos y los dioses de las demás naciones que los rodeaban. Porque, hermanos, resultaba más fácil para ellos tener un Dios que podían ver, un Dios que podían palpar y practicar una vida basada en la satisfacción de los sentidos, como en el oler, ver, sentir. Hermano, para ellos preferían vivir en eso. Cuando Moisés bajó del Sinaí, lo primero que encontró fue un becerro de oro, porque ellos querían ver al Dios que les había sacado de Egipto. Este es el pueblo en el tiempo de la salida de la esclavitud. Ahora piense un momento al respecto de la iglesia, porque la iglesia al igual busca la satisfacción de saber que los logros personales, la economía, el materialismo, el trabajo o la familia son más bien el resultado de un brazo fuerte de nuestro esfuerzo, más que la dádiva de un Dios todopoderoso, hermanos, que no se ve y que en muchas ocasiones nos mete en hornos de fuego, en hornos de prueba, para moldearnos y para hacernos útiles en sus manos para beneficio y gloria de su reino. Muchas veces preferimos tener algo que sea palpable, hermanos, a algo que nosotros no podemos contemplar, que nosotros no podemos, hermanos, tan siquiera tocar. A su nombre. Entonces esto le pasa a la iglesia. Alguien dijo en un dicho por ahí que más vale que tengamos un pájaro en la mano a que anden 100 volando. Pues yo le digo, yo prefiero esperar las promesas del Señor, aunque se mire que anden volando, pero las promesas del Señor son eternas. Las promesas del Señor son siempre verdad. Las promesas del Señor son siempre en Él. Amén. Así sea. Aleluya. Aleluya. Es mejor esperar en Él, porque los que esperaron en el Señor no han sido confundidos. El Señor dijo, yo te voy a librar, y el Señor llegó para librarlo. El Señor dijo, yo te voy a fortalecer, y Él llegó para fortalecerlo. Aun cuando el enemigo ha maltratado su vida y ha dejado como un despojo ahí todo su ser, que apenas puede respirar, así al grado como quedó el apóstol Pablo tirado fuera de la ciudad, donde lo dejaron por muerto. Ahí llegó el pueblo lavando sus heridas. Hermanos, lo entraron a la ciudad, recobró ánimo, y cuando él se dio cuenta que todavía estaba vivo, él dijo, suélteme porque yo aquí voy otra vez. Y el hombre siguió adelante, y más adelante escribe en el libro de los
Gálatas. En el último de los capítulos, hermano, de Gálatas, él dice: de aquí en adelante ninguno me cause molestia, porque traigo las marcas del Señor Jesucristo grabadas en mi espalda. Nadie se pare delante mío para detenerme, ni la muerte, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ángeles, ni principados, ni la angustia, ni el hambre, ni la enfermedad, ni el pueblo mismo podrán separarme y podrán detenerme en el avance que llevo para agradar a mi Señor. A su nombre, aunque Él te meta en el horno de fuego, alábalo. Pero es el horno de fuego el que ahuyenta a muchos. Es la prueba el que corretea a muchos. Y lo entendemos. Ahí estaba Jeremías. Pero en medio de la prueba, cuando se sintió débil, al igual que el apóstol Pablo, ¿verdad?, que tenía el aguijón y se sentía débil, entonces el Señor se apareció y le dijo: clámame. Has orado cuando todo esté en bonanza, le dijo, todo felicidad, pero ahora clámame, porque vas a mirar cosas más grandes y efímeras. Pues no, la prueba es la que nos aleja. La prueba. Y luego andamos nosotros ahí como mendigando, hermano. Andamos causando lástima a medio del mundo y andamos contando todas las penas a todo el mundo para ver si alguno está igual que nosotros. Porque ese es el consuelo de muchos, ¿verdad? No, hombre, hermano, olvide. ¿Qué? ¿Cómo está usted? Por favor, si usted supiera cómo estoy. Ah, no, hombre, hermano. ¿Ah? ¿Se sienten contentos cuando el otro está en la misma situación? Pues la Biblia dice que muchos, hermanos, van padeciendo las mismas cosas que nosotros estamos padeciendo ahora. Muchos ya lo han padecido. Y Jesús fue uno de los primeros. ¿Me entiendes? Así que no nos sintamos abrumados cuando nosotros estemos en diversas pruebas, dice la Biblia. Porque la prueba del Señor produce paciencia, esperanza. ¿Qué es lo que hace la prueba de Dios? Pero cuando nosotros somos metidos en ese horno, es donde no. Y el Señor lo ala a uno y le dice: pásame, no. Yo te voy a servir, Señor, pero no. Alejado, miren lo que estaba pasando aquí. Alejado de Dios, no. Cuando el hombre se aleja de Dios, va a negar a Jesucristo. Así estaba el apóstol Pedro. Cuando Jesús caminaba cerca de él, no había problema. Pero tantito se apartó Jesús de él y lo negó 3 veces. 3 veces. Amén. Para él levantarse tuvo que llorar. Él desgarró todo su ser y lo derramó delante de Dios, para que Dios pudiese restaurarle. Él derramó la condición de debilidad que él tenía, que en apariencia él era un hombre fuerte, que en apariencia él era un hombre, hermano, valedero. En ese sentido Dios dijo: no, te voy a enseñar que no, le dijo. Ahora él escribe allá en primera de Pedro 1:7, dice que el oro, aunque perecedero, se mete en el fuego para probarse. Mucho más precioso que el oro es nuestra fe, dice. Tiene que ser probada también por el fuego, a su nombre. Entonces, este es el Dios al que nosotros servimos, que nos raje, que nos quebrante, que nos rompa, que haga lo que Él tiene que hacer. Porque ¿qué no hace el alfarero con el barro? ¿Qué no hace el alfarero con el barro? Pero hay un barro tan arcilloso, que, hermano, tan arenoso, que no permite que el alfarero trabaje en él. No lo permite, le daña las manos, le maltrata cuando lo está moldeando, hermanos, le daña las manos. Y tiene que estar ahí sacando todas esas áreas que cuesta. Es como cuando uno es dócil delante del Señor, ¿verdad? Y el Señor pone su mano sobre cada uno de nosotros como si fuera un masaje. Hermanos, si Él nos moldea y nos quita lo que nos sirve y duele muchas veces, pero cuando uno se despierta, lo que encuentra a la par de uno, hermanos, como Adán encontró a su esposa y dijo: wow, ¿verdad? Entonces nosotros encontramos las bendiciones y dijimos: hombre, ¿y de dónde apareció? Aquí está la carta de absolución, aquí está la carta del nuevo trabajo, aquí está la llamada, aquí está todo, la bendición. Ahí está el hijo esperando cuando usted se despierta, hermanos, de aquella operación. Qué maravilloso es Dios. El hijo que se había ido ha regresado, la mujer que se había ido también ha regresado. Oh, bendito sea Dios. La esperanza vuelve cuando esperamos en Dios, a su nombre. Hay un pecado serio en Israel, y es que Israel era más, hermanos, eran prácticos en la idolatría, y este era uno de los peores pecados, de los pecados más abominables a los ojos de Dios. Porque en primer lugar, hermanos, por infidelidad, ellos colocaban en el trono de su corazón a algo o a alguien a quien, hermanos, no es Dios.
Cuando nosotros colocamos en nuestros corazones en prioridad a algo que no necesariamente Dios, estamos idolatrando. Muchas veces ponemos ahí, hermanos, a personas, ponemos ahí posiciones, ponemos aptitudes, ponemos conocimientos, ponemos sabiduría, hermanos, y a la vez nosotros queremos los favores de Dios, cuando todo esto lo ponemos en primer lugar y Dios está establecido en el último peldaño. Primero todas las cosas y luego Dios. La confianza en Dios es lo último, cuando tiene que ser lo primero. Pero la palabra del Señor nos regaña a nosotros para que entendamos la posición del Dios al que nosotros servimos. Dios no comparte su gloria con nadie. La Biblia dice que Él es soberano, soberano en todo. Por eso es que Apocalipsis presenta a Jesucristo como el principio y como el último, el final, como el alfa y como la omega. En Él se encierra todo. Fuera de Jesucristo no hay vida. Alabado sea el Señor. Fuera de Cristo no hay nada. Fuera de Cristo no hay gozo. Ahí no hay felicidad. No hay bendición a su nombre. Entonces ponemos todo primero y por último es Dios. Cuando usted hace eso, mire, va a llegar el día en que va a necesitarlo. Ya dije yo, ponemos a personas, posiciones, actitudes, hermanos, conocimientos, sabiduría, que es sabiduría humana, y después queremos el favor de Dios. Cuando esto acontece y usted viene buscando el favor de Dios, Dios no va a estar ahí. Gloria a Dios, aleluya. Dios no va a estar ahí. Amén. Porque llega el momento en que la misericordia del Señor se va a calmar. Número 2, hermanos, este pueblo colocaban al grandioso y único Dios al nivel de cualquier escultura u obra de mano de hombres. Eran idólatras y Dios tuvo que entregarlos, hermanos, al destierro, al maltrato. Él los entregó de esta manera. Y en nuestros días, la iglesia, quien es su pueblo, quien es el pueblo cristiano, también está practicando lo malo ante los ojos de Dios. Porque si no practicamos la idolatría como los antiguos, en darle honor y gloria a imágenes o a personas, sí estamos poniendo en el trono de nuestro corazón, hermanos, y en prioridades a personas, a trabajos, a gustos, a placeres, incluso a los problemas y a la amargura. Le damos el primer lugar. Le estamos dando espacio a todo esto, a su nombre, creando de esta manera, como en otro tiempo, un alejamiento del Señor de nuestra vida, dejándonos, hermanos, a que nuestros enemigos nos consuman, por ende, y nos humillen, aun siendo el pueblo que Dios ha escogido. Un pueblo que Dios dijo que si éramos tocados, estarían tocando a la niña de los ojos de Dios. Entonces, ¿a dónde está, hermanos, esa promesa? Las promesas de la protección, del cuidado del Señor, siempre tienen una condición. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma. Bendito sea Cristo por siempre. Esta es la condición de amar a Dios sobre todas las cosas. Está aquí todavía. Entonces denle un aplauso al Señor. Esa es la condición. Quiere todo lo demás, no se preocupe, solo ame a Dios. Si yo pregunto a la iglesia, o si el Señor descendiera ahora y caminara en el altar, en medio del candelero, y preguntara cuántos le aman, ¿cuál fuera la respuesta suya? ¿Cuál fuera su respuesta? No, yo estoy aquí por compromiso, hermano. Yo estoy aquí por tradición. Yo por el que dirán. Yo porque realmente pues se me ha hecho una manía, ¿verdad? El estar aquí. Otros quizás, algunos 2 o 3, ¿verdad? Pueden decir, Señor, tú sabes que te amo. Sencillos y humildes. O todos quizás diríamos de esta manera, Señor, tú conoces todas las cosas. Tú sabes que te amo. Gloria a Dios, aleluya. ¿Me entiendes? Porque el amor que muchas veces expresamos es como el amor que Pedro expresaba al Señor. El Señor tuvo que decirle 3 veces la misma pregunta. Porque al principio Pedro dijo, claro que te amo, Señor, y por eso me negaste 3 veces. ¿Ah? Amén. Luego Pedro ya se miró acorralado y dijo, ¿qué hago diciendo esto? Si yo mismo no estoy seguro, Señor, tú sabes todas las cosas. Amén. Tú las sabes todas. Entonces no pretendamos nosotros ser distintos a todo esto.
¿Me entiende? Acuérdese de amar a Dios sobre todas las cosas. Yo siempre se lo he dicho, que cuando su pensamiento, su necesidad y su deseo es Dios, implica que Dios es lo primero en su vida. Pero cuando lo suyo es todo lo demás, que Dios, no me puede decir a mí que Dios es el primero en su vida. Entonces estamos idolatrando, estamos poniendo a cosas en prioridad a su nombre, iglesia. Ahora, aquí hay consecuencias que el Señor mostró de estar alejados del Señor. Según los versículos 2 al verso 6 que nosotros leemos, dice la palabra del Señor que Madián los oprimía cada vez, y cada vez los oprimía más. Y en consecuencia dice que todo este grupo de personas, mire cuántos eran, cuántos grupos venían, hermanos, y traían todas movían sus tiendas, pues, movían todo el pueblo, traían todas sus tiendas a establecerse durante la temporada, durante la cosecha de mangos, de jocotes, hermanos, y de papayos. Estos venían a comer todo. ¿Ah? Venían a comer todo lo que había, el maíz, hermanos, los pipianes, los elotes, todo lo que había. Ellos venían, traían sus ganados, traían sus mujeres, traían sus hijos y hasta sus camellos venían a recibir. Y Madián por ello se hacía cuevas, hermanos, escondidas y cavernas, y ahí se ocultaban. Agarraban, hermanos, la espiga y se la comían ahí, hermanos, temblando. Esa era la condición. Sencillamente, ¿sabe por qué? Por estar alejado de Dios. A su nombre, iglesia. La consecuencia de que el pueblo buscara a otros dioses y a otros propósitos en su vida fue lo que creó este grande abismo entre el ser humano y el Señor Jesucristo. Y en consecuencia el pueblo, hermanos, era entregado a sus enemigos. Ahora lo vemos aquí siendo maltratado por 7 años. Hermanos, los enemigos eran los madianitas. Los madianes, hermano, o Madián era un pueblo inculto, era un pueblo ignorante que en otro tiempo Israel había sometido, pero a causa del alojamiento del Señor, su Dios, su creador, los madianitas ahora se hicieron fuertes. Y hermanos, se hicieron numerosos, se hicieron poderosos más que Israel. Y cuántas veces a causa nosotros, hermanos, de que pensamos estar o tener todas las cosas controladas, viene el enemigo y se levanta sobre nosotros. Y nosotros pensamos que ya, hermanos, el pecado de lujuria, que ya el pecado de adulterio, que ya el pecado de fornicación, que ya la mentira, que ya el engaño, que ya la difamación, que ya el chisme, que ya el rencor y que ya el odio está sometido. El Señor Jesucristo le habla a la iglesia: más vale que te mantengas despierto, porque esto todavía está para poder acecharte. ¿Sabes por qué? Porque estás alejado del Señor. La carne está reinando en tu vida, la carne está reinando en tu pensamiento y en tu corazón. Por ende, no te fíes de lo que estás pensando y de lo que estás creyendo, porque es cierto que el hombre no quiere caer y Dios es poderoso para mantenerlo, pero el hombre tiene que fijarse para no caer en la tentación. El Padre nuestro dice: no me metas en la tentación, no me dejes caer en la tentación, no me dejes caer en el pecado, no me sueltes de tu mano. A su nombre. Madián está controlado, pensaban ellos. Ahora se ensoberbecen y se hacen fuertes. Al igual está en nuestros pensamientos estas cosas. El hombre dice: ya lo vencí. Por allá le sale la señora, que no es la de él. Por allá le sale el hombre, que no es el de ella. Y ella piensa que ya mató todo aquello. No. Repito, no seas sabio en tu propia opinión. No, fíjate de Jehová. Fíjate del Señor solamente. Escuche lo que estoy diciendo ahora. Escuche lo que estoy diciendo en esta tarde. Y no se le olvide este 17 de agosto. No se le olvide. ¿Ok? Porque el Espíritu Santo es claro cuando habla. Alabado sea Cristo para siempre. Alabado sea Jesús. Bendito Jesucristo. Por consecuencia, al ser los madianitas más fuertes que el pueblo de Israel, y ahora sin el poder de lo alto, sin la ayuda de Dios, estos israelitas eran oprimidos. O sea, eran robados, eran maltratados, y sus sembradíos y sus ganaderías, hermanos, eran destruidas completamente.
eran consumidos por sus enemigos, por los amalecitas y por todos los hijos del oriente. Hasta, dije yo, sus camellos eran bendecidos. Todos ellos. Los animales de carga eran bendecidos. Cuando el hombre de Dios falla, la mujer de Dios falla, se lo digo que hasta las bestias, que son los demonios, se aprovechan de uno. Tenga mucho cuidado. Alabado sea Cristo. Todo esto acarrea sentimientos de impotencia. Pero además de sentimientos de impotencia, hermanos, hay sentimientos de temor. Sentimiento de temor por la incertidumbre que causaban los enemigos, porque, hermanos, no sabían qué ocurriría como ellos, como una nación. Y además de que no podían hacer nada, ya que la pobreza asomaba constantemente, diariamente la miseria les estaba tocando la puerta. Pero el sentimiento que más prevalecía entre ellos era el sentimiento de desolación, por sentirse desamparado y sin solución al problema. ¿Cómo se siente el hombre separado de Dios? Piense una cosa, por favor. Cuando el hombre comete pecado, hermanos, ¿cómo se siente el hombre en ese momento? El hombre se siente miserable, el hombre se siente señalado, el hombre se siente aterrado, el hombre se siente hecho pedazo. Pero gloria a Dios, porque hay todavía esperanza. Cristo puede regresarlo de esa condición. Alabado sea Cristo. Aun cuando lo más seguro es que clamaban a los dioses extraños y no hallaban respuesta, a ver que las fuerzas de hombres no eran suficientes para obtener la anhelada libertad. Lo mismo sucede ahora con la iglesia del Señor, cuando no tenemos, hermanos, en el centro de nuestra vida al Dios Todopoderoso. Él permite que nuestros enemigos, o sea el diablo, las huestes, así como la sociedad impía, maltraten a los suyos, causándoles problemas y situaciones que oprimen sus vidas, trayendo sentimientos parecidos a los de los israelitas, sentimientos de impotencia ante las circunstancias, temor ante el futuro y desolación al ver que en muchas ocasiones no hay nada que resuelva nuestros problemas, y lo que, hermano mío, hay terrible, no se alcanza la satisfacción de la totalidad de nuestras necesidades. Y es entonces cuando el pueblo clama, recordando al verdadero Dios, cuando Dios lo lleva hasta ese límite, después de haberse alejado, después de haberse apartado. Dele gloria al Señor, porque entonces si Dios le da la oportunidad de clamar a Él, es porque Él todavía le ama, es porque Él todavía le estima, es porque Él todavía, hermanos, le quiere a su nombre. Entonces es cuando el Señor se levanta y habla a su pueblo. Jehová les envió un profeta, el cual les dijo, hermanos, la razón de su precaria situación. Era necesario que un hombre apareciera, era necesario que el Espíritu Santo hablara a través de este profeta y le dijera la situación. Pero el Señor no se complace en el dolor de los suyos, y en ocasiones, hermano, Él lo permite, dije yo, para acercarnos a Él. Dios permitió que Israel fuera oprimido por Madián, sencillamente para moverlos, para acercarlos hacia Él. La Biblia dice en el verso 6, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. El Señor en primer lugar envía un profeta para reprender al pueblo, haciéndole saber plenamente y ampliamente que la causa de su sufrimiento es el estar alejado del Señor por haber hecho lo malo ante sus ojos. Pero la manera en que Él lo hace es recordándole las maravillosas obras que Dios había realizado a través, hermanos, de toda la nación. Y Él les menciona lo que Él no les dice, mira este pecado y uno. Él les mira la reprimenda del Señor. Mire cómo Dios, hermanos, hace recapacitar al hombre. Yo les digo a los hermanos muchas veces, cuando usted está en penas, en angustias, en amargura, y usted ya no quiera, y quiera tirar la toalla, y quiere abandonar todo, acuérdese de las experiencias que ha tenido con Dios, de los favores que de Dios ha recibido. Acuérdese de esto, de lo que Dios ha hecho en sus vidas. El problema es que muchas veces no tenemos esas experiencias. ¿Y cómo lo vamos a acordar de Dios? Tenemos 15, 20 años aquí, nunca tenemos experiencias. Todo el tiempo nos conducimos en una manera distante de Dios. Y Dios no puede darnos experiencias. ¿Usted cree que Judas no conocía el caminar del Señor Jesucristo? Pero Judas nunca tuvo una experiencia con Dios. Nunca. Él vio todas las cosas, vio milagros, portentos, él vio el poder de Dios. Pero él no tuvo la experiencia con Dios. Por eso le negó. Por eso le abandonó a su nombre, iglesia. Ahora el Señor a través del profeta les menciona y les dice y les habla de la libertad.
Según el versículo 8, cuando Él los sacó de Egipto, Él le dice: el Señor le sacó con mano poderosa de la tierra de esclavitud. Pero Él le menciona la provisión amorosa en medio del camino. Y Él les dice, cuando les recuerda cuando Él les dio la tierra de Canaán, tierra que les pertenecía a sus enemigos, y Él se las dio a ellos. Y luego les muestra la protección, según el verso 9, cuando echó fuera a los pueblos que le afligían. Esta es la manera del Señor, hablarnos a nosotros. Dios no nos maltrata, Dios nos hace ver lo que Él ha hecho por nosotros. Acuérdese, por favor, de lo que Dios ha hecho en su vida. Hombre que está aquí, mujer que está aquí, joven que está aquí, acuérdese de lo que Dios ha hecho en su vida. Que antes lloraban lágrimas amargas, calientes de amargura. ¿Me entiende? Derramaba su alma. Pero ahora el Señor Jesucristo, hermanos, le está hablando: recuérdese de dónde Dios le ha sacado. En estas cosas había hecho Dios, hermano, o todas estas cosas había hecho Dios a favor de su pueblo. Dios es un Señor de pacto. Ya termino aquí. Dios es un Señor que cumple sus promesas. Y aunque el pueblo de Israel se había alejado de la protección del Señor, al igual que mucha iglesia en muchas ocasiones, Pablo le dice: si somos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. El Dios al que yo le sirvo no puede negarse a sí mismo. Israel era su pueblo, y Dios no podía dejarlo en esa situación. Él tenía que restaurarlo. Dios tenía que levantarlo. Siempre va a existir el recurso del arrepentimiento, del cual nosotros podemos hacer uso cuando nos hemos alejado de Dios. Es el arrepentimiento el medio por el cual nosotros podemos acercarnos a Dios. Dios va a usar cualquier tipo de problemas, hermanos, para acercar a su pueblo y traerlo de regreso a su regazo y restaurar la comunión con Él. Esto es lo que Dios hará, siempre y cuando nosotros nos volvamos al Señor.